Hoy el Ayuntamiento Informa de Radio Aspe tiene como protagonista a la máxima autoridad de la localidad, a la máxima autoridad de ese ayuntamiento que nos informa semana tras semana, el alcalde de Aspe, Manuel Díez. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Aspe. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, yo en todo caso puedo aportar poco, ¿no? Ya han venido todos los concejales anteriormente, que ellos, digamos, son los especialistas en todas las áreas, todas las materias que dominan perfectamente, que además han hecho una magnífica exposición de la gestión que se está haciendo ahora y también como elemento de informar, de transparencia y de que todos los vecinos de Aspe pues tengan toda la información, a lo cual, por supuesto, vosotros habéis contribuido de una manera muy eficaz. Bueno, se intenta. Lo que vamos a intentar también en este espacio es, ya que han venido anteriormente los especialistas de cada área, dar una visión general, que, bueno, pues a lo mejor esa es la función más del alcalde, del primer edil de la localidad. Por eso vamos a intentar tratar una buena cantidad de temas, si es posible. Alguno posiblemente se quedará en el tintero, pero Manuel, esa es tal vez la función de la alcaldía, además de ser presidente del pleno, de dirigir los destinos del ayuntamiento, pues tener esa visión general para que haya un proyecto colectivo, además en un gobierno formado por dos partidos políticos. Sí, efectivamente, además yo utilizo mucho el símil de director de orquesta. En este caso, bueno, lo que hago es dirigir esos instrumentos que, por suerte, y estoy muy orgulloso de todos ellos, son magníficos concejales y concejalas que están trabajando de una manera, como te decía, muy entregada, dedicándole el 100% del tiempo con, vamos, una implicación absoluta en toda la gestión y además en una época tan especialmente complicada como nos ha tocado vivir, y a pesar de eso, bueno, yo creo que la gestión diaria, la gestión de actividades en todo tipo se están manteniendo de la mejor manera posible. Hemos hecho un esfuerzo de principio y lo vamos a seguir haciendo al final para, como ya decíamos, ¿no?, en épocas anteriores, recuperar pues muchos eventos que se habían perdido, la mayoría de ellos potenciándolos, incluso aumentándolos. Por lo tanto, como decía, es una labor de dirección de orquesta que yo lo hago de una manera muy agradable. Muy bien. Lo más cercano, o uno de los temas más cercanos en el tiempo, ha sido la firma, la semana pasada, con el Colegio de Abogados de Alicante, de un proyecto para que las personas que pueden estar afectadas por ejecuciones hipotecarias se puedan asesorar, puedan consultar a los abogados y puedan tener un poquito más clara su situación. ¿Cuál es en Aspe en estos momentos la realidad, o qué números o qué porcentajes maneja el ayuntamiento de esa realidad en cuanto a los desahucios que ya se han producido, los que se podrían ejecutar próximamente? ¿Tiene el ayuntamiento información de primera mano sobre este tema? Bien, en este caso, como bien dices, es un problema que venimos arrastrando algún año atrás. Nos encontrábamos con una situación en la que, debido a esta crisis económica, pues muchos vecinos de Aspe que estaban en el paro habían terminado ya incluso las prestaciones y tenían cargas fundamentalmente hipotecarias que hacían imposible que afrontasen esos pagos. Incluso pues ayudar familiares o pequeños ingresos que tenían simplemente les cubría para mantener, digamos, las necesidades imperiosas del día a día, y se planteaban evidentemente esa realidad de no poder hacer frente a esa hipoteca. Fueron, digamos, pasando el tiempo, no pagando determinados plazos, y ya pues han entrado en fases, digamos, de juicios, por llamarlo así, o a nivel de demanda por parte de las entidades bancarias. Era una situación que, digamos, había aumentado muchísimo. Sí que se han producido estos procesos anteriormente, pero bueno, estábamos en fases anteriores, como decía, en un boom económico, que habían otra serie de connotaciones, pero en estos momentos era algo que podía sucederle a cualquier persona y se presentaba esa realidad que no solo veíamos aquí, veíamos en cualquier parte de España, incluso con suicidios de personas que iban a ser sacadas de sus viviendas habituales. Evidentemente nos preocupó muchísimo esa situación y dimos un paso, pues como han dado muchos ayuntamientos de toda España, para intentar ayudar a los vecinos. Actuamos de una manera más urgente, pues en casos prácticamente de desahucios inmediatos. Tengo que decirte que los primeros desahucios que estaban previstos eran para enero del año pasado, no se ha ejecutado ninguno. Eso significa que se ha hecho una labor bastante eficaz, con recursos a nivel del juzgado de Novelda. Una de las primeras cosas que realicé fue una entrevista con el juez decano de Novelda para plantearle esa situación. Es una situación o un problema que se establece entre dos partes particulares, que es el banco y la persona que ha firmado ese préstamo hipotecario, y nosotros creamos una oficina de intermediación.
Esa oficina de intermediación entiendo que ha funcionado bastante eficazmente hasta estos momentos, pero nos dimos cuenta de un paso más en este problema. Y el paso era que ya no solo familias que habían dejado de pagar, sino otras familias que se estaban dando cuenta de que en un periodo de tiempo próximo, a vista de 3, 4, 5, 10 meses, iban a tener problemas ya para afrontar ese préstamo hipotecario porque se les habían terminado las prestaciones o porque era prácticamente imposible, o que esta situación económica está durando mucho más de lo que todos creíamos. Por lo tanto, se planteaban el negociar previamente con los bancos. Claro, en este caso la cantidad de esos casos aumentó considerablemente y tuvimos la oportunidad de hacer alguna gestión con el Colegio de Abogados, concretamente la abogada Rosa Gómez Lara se ofreció muy gustosamente, están trabajando fundamentalmente en el campo de la intermediación, también con los vecinos y los bancos, y hicimos ese contacto, nos habló de que había un convenio que se podía firmar con el Colegio de Abogados. Ese convenio se aprobó en el pleno anterior y lo firmamos efectivamente hace unos días y además concretamente hoy ya se ha llamado a todas las personas, creo que hay una lista en estos momentos de sobre 22 personas, 22 familias que estaban en esa situación de negociar ya ese tema de intermediar con los bancos, y esta labor se va a hacer los miércoles por la tarde en el ayuntamiento, entonces cualquier aprovecho este medio. Parece que cualquier persona que tenga esa necesidad de intermediación con los bancos se puede hacer desde el ayuntamiento. Entendíamos también, hablando de esa profesionalidad que decíamos antes, también es una especialidad que ha sufrido muchas variantes legislativas, muchas variaciones legislativas, que ya conlleva estar al día. Ya no solo se trata de hacer reclamaciones o escritos a nivel del juzgado, sino ya procesos de negociación entre los bancos. Yo entiendo que en este tema nos hemos adelantado y de hecho el decano del Colegio de Abogados decía que era el primer pueblo de la comarca del Medio Vinalopó que había firmado este convenio. Sabemos que lo han firmado otros pueblos, pero lo que hemos hecho, y este primer ejemplo que nos has planteado desde un principio lo deja claro, es que hemos abordado todos los problemas del ayuntamiento y hemos intentado darle la mejor solución posible. Ha habido algunos de ellos que no se ha podido solucionar, pero este era uno de los que nos preocupaba fundamentalmente. Además de eso, y sumando, porque viene a cuento, a través del área de servicios sociales, hay una partida de acción social que hemos incrementado muchísimo en este presupuesto para también hacer frente a posibilidades de eventos como algún alquiler social. Ese tipo de elementos se ha hecho con la idea fundamental de que ninguna persona, lógicamente, se quedase fuera de su vivienda habitual. Otra cosa son las segundas residencias, etcétera, o locales comerciales, que eso ya entra dentro de un problema más comercial, más que humano. Entonces, ese drama humano que nos ha preocupado al principio, como te decía, lo hemos afrontado tanto a nivel de juzgado de Novelda como en esa oficina de intermediación que hicimos hace tiempo, y ya aumentando más la calidad con este convenio del Colegio de Abogados, que nos garantiza que por lo menos la asistencia jurídica va a ser total y no va a haber problemas de cara a hacer cualquier tipo de papel. Con otro elemento importante, y es que prácticamente gratuito. El convenio se ha firmado por 1.500 euros, pero todo el tiempo que van a estar es una cuestión prácticamente simbólica, y desde luego agradezco al Colegio de Abogados esa oferta que ha hecho a toda la provincia, y ellos encantados además que hayamos colaborado, porque uno de los problemas más importantes en estos momentos es efectivamente esa tensión social que se ha generado, y este es uno de los problemas más importantes. Por lo tanto, esta intermediación puede solucionar muchos dramas humanos. Todo esto deriva, como bien sabemos, de la falta de empleo, una situación que también en Aspe se está viviendo de una manera bastante evidente. Por fortuna, en el último mes, Aspe, al igual que otros muchos municipios de España, de la provincia de Alicante, pues también vio reducido ese nivel de desempleo con esta época estival, más contrataciones de cara al verano, pero el problema del empleo sigue ahí. Por desgracia no se ha solucionado por completo. ¿Cuál es en este momento el tema del empleo y cuáles son los proyectos del Ayuntamiento de Aspe, teniendo en cuenta que un ayuntamiento no es un empresario y no puede generar excesivo empleo por desgracia? Efectivamente, aquí nos encontramos con una realidad, y es la realidad política. En primer lugar, nacional, que a mi modo de ver, el Gobierno de España ha utilizado unas medidas o ha adoptado unas medidas de cara al empleo que han pasado ya 1 año y pico desde que se implantaron, y estamos viendo que no están dando el fruto que hubieran deseado o todos hubiéramos deseado. Por otra parte, las competencias de empleo son de la Generalitat Valenciana, y también todos conocemos la situación prácticamente de quiebra
que tiene la Comunidad Valenciana y también prácticamente la desaparición de todos los planes de empleo. Podemos hablar, por ejemplo, de planes como era el PAMER, que era un plan de acción en el cual se contrataban a personas desempleadas para hacer actividades temporales, por limpieza de caminos, de parajes, etcétera, etcétera. Todos esos programas de empleo han desaparecido también por parte de la Generalitat Valenciana, pero los ayuntamientos, y ASPE no es una excepción, no hemos dejado de lado la posibilidad de que se contratasen a personas paradas fundamentalmente de nuestra población. Teníamos un plan de empleo hasta el año pasado, que era la contratación a través de empresas, que eran personas que no cobraban ningún tipo de subsidio, ningún tipo de ayuda, y que tenían problemas sociales inminentes, evidentemente de problemas de que no tienen ningún ingreso a nivel familiar. Ese programa no dio todo el resultado que desearíamos, pues se contratarían 11, 12, 13 personas. Este año Marisa Cerdán, lo explicaría cuando estuvo aquí, ha planteado otra vía, que era en definitiva apostar por el emprendedurismo de las personas fundamentalmente jóvenes de nuestro pueblo, y te puedo decir que puso en marcha un plan de empleo para autónomos con una serie de ayudas, y en la actualidad han salido del paro gracias a ese programa 22 personas en lo que vamos de año. No es, evidentemente, una cantidad importantísima, pero bueno, si los 8.000 municipios de España, nosotros somos medianos, hay otros más grandes, pues simplemente hubiesen conseguido esos 22 empleos, pues estaríamos hablando de muchísimas personas que salen del paro. Poco más podemos hacer, aparte de intentar mover o potenciar la economía con algún tipo de pequeña inversión. Después podemos hablar pues, de la ampliación del museo, por las pistas de pádel que se han hecho, la adquisición de algún patrimonio. Es decir, también ese dinero, si dejamos el dinero en la hucha, que puede ser uno de los elementos que todos pensamos, ¿no? Siempre para ahorrar, lógicamente ese dinero no se mueve, no hay una dinamización de la economía, y nosotros hemos apostado efectivamente por esos elementos de potenciar o intentar sacar, o por lo menos estimular que personas que tienen iniciativa puedan ponerse negocios, digamos, por su cuenta con esa pequeña ayuda del ayuntamiento. Una forma de incentivar el empleo, de reactivar la economía en ASPE ha sido, por ejemplo, hace unas semanas la noticia de que la empresa Picolinos va a estar en el polígono Tres Hermanas de ASPE, se va a trasladar a nuestra localidad. Una noticia de la que ya hablábamos en su momento, en el informativo Valle de las Uvas, pero a partir de ahí nos ha parecido que desde el Ayuntamiento se está trabajando por las declaraciones que se han hecho en alguna ocasión para que no sea un caso aislado el de Picolinos. ¿Es así? ¿Es posible que ocurra efectivamente? Mira, una nueva llegada de empresa? Sí, lo que pasa es que estas cosas pues hay que decirlas, digamos, con una cierta sutilidad. Pero, hace ya un año y medio, una de las primeras acciones que hicimos fue ir a Madrid para reactivar el polígono del SEPES, que es uno de los elementos que además nos habíamos comprometido a nivel electoral. Allí nos plantearon la dificultad del Gobierno de España de generar ningún tipo de inversión, porque el SEPES prácticamente no tenía posibilidad de hacer ningún tipo de gestión, pero a pesar de eso, nos plantearon la posibilidad de hacer pequeñas permutas entre los terrenos que habíamos adquirido, había adquirido el SEPES y otros que faltaban por adquirir. Todo ese trabajo se está haciendo de una manera lenta, pero se está intentando realizar. Iniciamos elementos de solucionar problemas que había en sectores industriales. Acordémonos de la zona industrial que está detrás de la avenida en Navarra, con unos problemas había un problema de delineación de una calle que se ha estado solucionando, los problemas del sector 7, la zona que era industrial, después habíamos pasado residencial, industrial de nuevo. Es decir, hemos estado potenciando todas las áreas industriales de nuestro pueblo para que empresas se pudiesen ubicar aquí y, en todo caso, aunque no fuera en este momento, sí tener ese terreno preparado para que cuando esta crisis de alguna manera reflotase pudiesen venir aquí. Incluso ante la caída de la zona del polígono de Lipsa, que también estuvimos en Valencia, había un problema de convenio con Iberdrola para la potencia eléctrica, que también llegamos a solucionar. Salió en prensa ya hace unos meses el convenio que firmamos con Javier Bon, que es en este caso el directivo de Iberdrola en Alicante. Es decir, que hemos dado todos los pasos para tenerlo todo preparado.
Igualmente, estas conversaciones con el grupo Picolinos venimos realizándolas desde hace más de un año, no es una cuestión que surja de aquí de un día para otro, y efectivamente les manifestamos que tenían una nave muy importante en ASPE, que podían hacer más inversión. Bueno, esa insistencia pues, ha tenido buenos resultados. No solo con el traslado, digamos, la ampliación de la fábrica, personas que lógicamente estarán trabajando en el polígono de Elche que vienen aquí, otras nuevas personas que se pueden incorporar, pero otro de los elementos importantes son todas las demás empresas auxiliares que pueden crecer alrededor. Estamos hablando de hormas, de embalaje, de pieles, etcétera, etcétera. Es otra oportunidad para nuestro pueblo, y en eso no hemos cejado en ningún momento. Hemos tenido la suerte de seguir, la suerte o digamos la visión, más bien visión política, porque la suerte, si se trabaja, pues es doble suerte, de cultivar relaciones con el empresariado que siempre hemos tenido. Estamos hablando de Grupo Soledad, de Insaturbo, de Picolinos, etcétera, etcétera. Hemos mantenido, como te decíamos, esa buena relación. Se han facilitado, puesto en manos de todos los empresarios que han solicitado cualquier tipo de construcción o cualquier tipo de ampliación, las mejores soluciones posibles. Estamos hablando de Grupo Soledad también, con la ampliación de la nave que se hizo. Es decir, estamos trabajando de cara a facilitar cualquier inversión, cualquier innovación, cualquier apuesta de cualquier empresario de ASPE o de otra parte de la provincia de Alicante. Y efectivamente, hemos estado en contacto con 2 o 3 empresas muy importantes que estaban buscando ubicación en ASPE, que las negociaciones van bastante avanzadas, pero bueno, hasta que no estén más consolidadas, pues sí que damos la noticia de Picolinos, que eso ya está ahí, pero las demás las iremos dando un poco más adelante. Nos habíamos quedado con esa duda por determinadas declaraciones y queríamos precisar en la medida de las posibilidades dentro de un proceso de negociación. Estamos tratando mucho el tema de economía, que era con lo que queríamos comenzar, pero también quería comentarte unas declaraciones que hace un par de semanas en este mismo espacio el portavoz del Partido Popular realizaba en torno a la gestión, porque también estamos analizando 2 años de gestión municipal, 2 años de gestión de la legislatura, indicando Sergio Puerto en esas declaraciones que el equipo de gobierno no estaba cumpliendo con las grandes promesas de la moción de censura. Ponía ejemplos como el nuevo colegio, el pliego de basuras y otros más. ¿Cuál es el punto de vista, en este caso, del alcalde de ese equipo de gobierno sobre si se están cumpliendo o no las promesas de la moción de censura? Sí, bueno, yo creo que sí, lógicamente, porque además no solo preparando ese terreno económico que decíamos anteriormente, hemos hecho todos los contactos con todas las administraciones con los temas pendientes, hablaremos del centro de salud, del colegio, como te decía, intentando poner en marcha una serie de proyectos que habían sido históricamente reivindicados, y también otro de los elementos fundamentales, que era la recuperación de. Yo creo que eso es bastante objetivo, ¿no? Hablábamos, aunque ya han pasado todos los concejales, ¿no? Pero bueno, introduciéndome en el mundo que a ti te apasiona, que es el de la cultura, ¿no? Bueno, lo hemos comentado en alguna ocasión, pues no podemos dejar que el premio de investigación histórica Manuel Cremades pues se pierda, no podemos permitir que el premio autonómico de pintura Pastor Carpena se pierda, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos dejar que se abandonen las instalaciones culturales, el Teatro Wagner es uno de ellos, las salas de exposiciones. ¿Por qué? Porque se habían puesto unas tasas en la legislatura anterior que prácticamente, si no impedían, dificultaban mucho el acceso a la cultura, el acceso de las asociaciones a poder utilizar las instalaciones del Teatro Wagner, porque se entendía que la cultura era un gasto, igual que se ha entendido que es el deporte, etcétera, etcétera. Nosotros dimos un paso de gigante. Y ya lo hicimos antes de la moción de censura, ¿no? En mociones, gobernando el Partido Popular, aprobadas por, en este caso, el Partido Socialista y Izquierda Unida, que eliminaron esas tasas del Teatro Wagner y redujeron las tasas de instalaciones deportivas. Eso ha facilitado, como te decía, recuperar muchísimos premios, muchísimos eventos que habían sido abandonados, y eso está ahí, está en la agenda cultural. Es decir, podemos mirar lo que se hacía pues a principios del 2011 o a mediados del 2011, 2010 y lo que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, no ha habido ningún incumplimiento, por supuesto, del programa electoral, y de hecho
y de hecho cuando, bueno, los concejales lo han hecho, ¿no? Pero conforme vayamos avanzando de cara a este final de la legislatura, porque como tú comentabas, hay muchísimas iniciativas que están en embrión o están ya en un desarrollo avanzado, pero hay determinados proyectos pues, que tardan un tiempo importante a ver la luz, y cuando terminemos este periodo legislativo nos vamos a dar cuenta de esa comparación y el rédito positivo, digamos, a nuestro favor con respecto a lo que se hizo en la legislatura anterior. Yo, además, lo he comentado en alguna ocasión, en el cual ya no solo la actitud del Partido Popular, ¿no? Es decir, en este caso, que no se ha cumplido el programa, sino determinadas propuestas que ellos planteaban, incluso en programas anteriores, que ahora están votando en contra. Es decir, nos estamos encontrando con la sorpresa de que prácticamente cualquier iniciativa que tomamos como equipo de gobierno, su respuesta es no o la abstención. Es una cuestión bastante incomprensible, máxime cuando nosotros, estando en la oposición, hemos aprobado prácticamente el 90%, si no más, de las opciones. Pongo, por ejemplo, lo que hablábamos antes del sector 7, ¿no? El sector 7, cuando se habló de pasar de plantearnos de nuevo la vuelta de residencial a industrial, porque había una demanda judicial en los tribunales de prácticamente 2 millones de euros, la responsabilidad, gobernemos o estamos en la oposición, evidentemente es quitarnos esa espada de Damocles de la cabeza. Y nosotros votamos que sí, para evitarnos ese juicio, y ahora cuando ha venido al Pleno ellos se han abstenido. Una cosa, vamos, de locos absolutamente. Por lo tanto, habría que ver quién ha cumplido o quién han incumplido esas promesas electorales, pues que ellos planteaban también en un principio. En el aspecto cultural que comentas, en el haber se puede situar la reforma que se va a hacer en el museo, la ampliación de ese museo histórico, que hasta ahora eran un par de salas, 3 salas nada más, y se va a ampliar, pero en el debe está la nueva biblioteca, que aún está ahí como un esqueleto y poco más. Sí, además se me había olvidado contestar la parte de la anterior pregunta que enlaza con lo que has dicho, ¿no? Es decir, cuando hablamos del nuevo colegio, bueno, ¿quién tiene que hacer el colegio? Que lo hemos reivindicado, por supuesto. Me imagino que ellos también lo harían, pero el mismo caso le han hecho al Partido Popular en ASPE que a nosotros. De momento bueno, no se ha tomado ninguna iniciativa, y que tiene las competencias en educación es la Consellería. Igual que te decía antes lo del empleo. Ahora resulta que el inmovilismo o la pasividad de la Consellería pues nos la achacan. Es que no han hecho el colegio, bueno, pues es que la Consellería la que tiene que hacerlo. Igual que ocurre con la biblioteca. Efectivamente, la biblioteca surge como un programa magnífico, que además vino el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ASPE, a plantearnos esa nueva biblioteca. Además, nueva biblioteca que iban a contratar la adjudicación, la licitación, es decir, se paga íntegramente por parte de la Generalitat, y ahí tenemos. Estamos, lógicamente, reivindicando, exigiendo que se haga esa biblioteca, por supuesto que sí. No podemos permitir que se nos quede una ruina en medio de un barrio, pero que eso es una realidad que no depende de nosotros. Es decir, no depende de nosotros porque es la Generalitat Valenciana la que se ha comprometido, la que ha dicho que va a hacer esa obra, y además el Partido Popular en ASPE dijo que iban a hacerla sí o sí. La realidad es que no. De nuevo, pues nos hemos encontrado pues ante, bueno, digamos, un fiasco que nos duele como vecinos de ASPE, porque bueno, igual si se hubiera quedado el solar solo, pues casi estupendo, ¿no? Porque podíamos haber hecho otro tipo de infraestructura pues sin ningún tipo de problema, y en este caso tenemos, como decíamos, esa estructura ahí que los problemas económicos de la Generalitat pues hacen que eso no se mueva prácticamente. Igual que ocurre pues con el tema del centro de salud. Es otro de los elementos que desde el primer momento hemos estado reivindicando, que hemos solucionado el tema de Iberdrola, que te decía que era el problema fundamental, que no lo habían resuelto en la legislatura anterior, lo hemos hecho nosotros. Cuando estaban ya todos los problemas eliminados, bueno, había una denuncia que se planteó en el sector, que la sentencia ha sido en contra nuestra, que nosotros hemos recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. No lo ha hecho la Consellería, extrañamente. La Consellería, que era una de las partes implicadas en este proceso, no ha presentado esa alegación. Por lo tanto, estamos reivindicando, luchando, defendiendo los intereses del pueblo, cosas que no ha hecho la Generalitat Valenciana. Y en este caso, lo que te decía, a mí me sorprende pues que el portavoz del Partido Popular utilice ineficacias, falta de trabajo, falta de coherencia de otros, digamos, estamentos, y nos los achaque a nosotros. Una cosa que nosotros exijamos, como me imagino que lo harían ellos, pero la respuesta que está dando la Generalitat, posiblemente por esa situación económica, pues está dejando mucho que desear.
Hay temas que ya venían de otros periodos, hay otros temas que derivan del propio proyecto que habéis establecido, pero hay otros que surgen pues porque surgen y hay que afrontarlos. Algunos anecdótico, pero a veces las anécdotas son importantes, como es el caso de la Basílica y como es el caso de los símbolos franquistas que todavía están en la Basílica Nuestra Señora del Socorro. ¿Qué ocurre después de los meses que han pasado? ¿Qué va a ocurrir con esos símbolos franquistas? Se hablaba de un acuerdo con el obispado, de retirar, de poner otras cosas. ¿Cómo está la situación en este momento? Sí, además, como tú dices, es una situación anecdótica, posiblemente anecdótica, y a mí me ha servido mucho. Te puedo decir que como vivencia política me ha hecho conocer más a fondo determinados sectores de ASPE y determinadas posturas ante elementos como son esos símbolos en la fachada de la iglesia. Y llegar a un momento en el cual el planteamiento, ¿no? Es decir, bueno, tomes la decisión que tomes, lo hagas como lo hagas, mal. Lo hagas como lo hagas mal. Ya le puedes dar 20 millones de vueltas, que lo hagas como lo hagas mal. Y hay que empezar diciendo que, bueno, son unos símbolos que están en un edificio de la iglesia. La iglesia. Es decir, el obispado es el primero que tendría que haberse manifestado acerca de esos símbolos. No había dicho nada. Nosotros sí que hemos hablado en todas aquellas calles, en todos aquellos espacios públicos que tenían nombres referentes a la dictadura, en este caso la represión, y los hemos cambiado todos, desde la Plaza del Generalísimo, Avenida José Antonio Primo de Rivera, etcétera, 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 etcétera. Incluso trabajos a través de, esto se ha hecho por los consejos escolares, para que pues, el antiguo Colegio General Moscardó se llame Colegio La Paloma. Es decir, se ha cambiado absolutamente todo lo que ha dependido de nosotros. ¿Cambiar los símbolos, eliminar los símbolos de la Iglesia, depende de nosotros? No, depende de la Iglesia. Depende de la Iglesia. Así, evidentemente, lo entendemos todo, porque la Basílica es un elemento de la Iglesia, del obispado, y son ellos los que tienen que tomar la decisión. Surge un hecho el 3 de agosto del año pasado, en la cual un vecino de Aspe pues, pinta unos símbolos. Bien, a partir de ese momento se genera efectivamente una polémica que trasciende fuera de Aspe a todo el territorio español, pero lo mismo que pasa en Aspe pasa en toda España. Hace 4 días hablamos de signos en Alicante. Bueno, es una cuestión que está diariamente presente en todas las partes de España. Incluso hoy en día hay muchísimos ayuntamientos, muchísimos pueblos que tienen calles con cualquier nombre de la época de la dictadura. Se genera una polémica, como estamos hablando, y se trata de calmar esa polémica, solucionar los problemas que puedan surgir, y entre ellos una de las gestiones que hago es dirigirme al obispado. Entonces el obispado no tiene ningún problema en eliminar esos símbolos de la Iglesia, y te digo de aquí que se van a eliminar. Plantea el tema de que los nombres que aparecen en la Iglesia, que se consulte a los familiares, pues bueno, porque son nombres y se considera que se pueden, digamos, respetar, por llamarlo así, a esos familiares. Por lo tanto, ya hay un acuerdo. Digamos que del 100% de esos símbolos, bueno, pues hay un acuerdo al menos en 50%. Nos encontramos con historiadores que dicen, no, lo mejor es no tocar nada, dejarlo todo ahí. ¿Por qué? Porque es algo de la memoria histórica también, de la historia. Antes cuando llegaba un faraón, eliminaba los símbolos del anterior faraón porque era el único dios en la tierra, y así se hizo sucesivamente, con lo cual es muy complicado construir la historia. Bueno, pues un elemento de la historia, pues igual que se hizo en su momento la galería de alcaldes en las escaleras del ayuntamiento, se pusieron todos los alcaldes independientemente de qué época fuera, ¿no? Hay historiadores que dicen eso. Hay otras personas que dicen que tienen que eliminarse completamente. Hay personas que dicen que solo el yugo y las flechas y lo de presentes, que es el elemento que contacta. Se planteó la posibilidad de poner un atril con los nombres de todos. Hay personas que dicen que no, porque se mezclan, entonces están los unos con los otros. Hay personas que dicen que aparte hay que poner los otros. Hay personas que dicen que solo el nombre no, fallecidos en la guerra civil, que está en el cementerio, que es una cuestión que ya se hizo en aquel momento. Por lo tanto, como te digo, es una situación muy compleja.
Yo, fíjate, he hecho una reflexión incluso de cara a plantear, ¿no?, la posible eliminación completa de los nombres también, ¿no? Y he hecho esta reflexión con personas, con familiares de los que están puestos ahí, y yo les he dicho, bueno, las personas que figuran ahí, los nombres que figuran ahí, evidentemente han sido utilizados. Todos habían fallecido y o un régimen político, o unas ideas, o unas circunstancias utilizaron el nombre de vuestros familiares en favor de una causa. Igual incluso que fue utilizada la cruz. ¿Por qué? Porque se puso aprovechando una circunstancia. Es decir, han sido utilizados en aquel momento para gloria, digamos, de un sector político, por llamarlo así, y ahora también están siendo utilizados, a la hora de que los estamos tachando, los están tachando, también están siendo utilizados políticamente. Si se dejan solo los nombres, pueden seguir siendo utilizados, pueden seguir siendo tachados, etc. A lo mejor estamos en una época bastante, digamos, madura para dar más pasos. En todo caso, sí que te puedo decir que en breve espacio de tiempo, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, ya habrá una actuación, por lo menos lo que, digamos, podemos hacer de cara a, porque estas cosas siempre hay que verlas dentro de un contexto, como digo, de una globalidad y de unas negociaciones de todas las partes. Entonces, yo desde luego voy a hacer lo máximo que pueda hacer, a sabiendas de que haga lo que haga va a estar mal, seguro. Siempre va a haber un sector de la población que va a considerar que se ha hecho mucho, se ha hecho poco, se ha hecho regular. Y esto, en definitiva, todavía pone sobre la mesa otro de los elementos candentes. Es decir, no hemos pasado, no hemos resuelto el duelo, en definitiva, de lo que, digamos, supuso el tema de la guerra civil y, por supuesto, o fundamentalmente, la parte posterior. Porque, bueno, una guerra civil se puede producir por los motivos que sean, se termina la guerra y ya está. Aquí pues hubieron más cosas, efectivamente, que eso posiblemente genere esta situación. A lo mejor no está mal, o no ha venido mal el volver a plantearnos este tipo de cosas, hablarlo serenamente, y como te decía al principio de la respuesta, ¿no?, así un poco larga, en el sentido de que, bueno, he estado viendo desde todos los puntos de vista y te das cuenta que cada uno tiene sus motivaciones, su lógica, incluso su coherencia, pero claro, es muy difícil tomar una decisión que satisfaga al 100% de las opiniones. Una cuestión difícil, siendo una anécdota, como comentábamos al principio de la cuestión. Decíamos antes que llevamos ya 2 años de legislatura. Quedan ya no un año, sino que quedan meses de Manuel Díez como alcalde de Aspe, porque para febrero de 2014, si no recuerdo mal, es cuando se va a realizar el cambio prometido desde la moción de censura. Esto ya afecta más a la rumorología, que normalmente no nos hacemos eco de estas cuestiones, pero también queríamos planteártelo, porque imagino que también te habrá llegado, que ya se está empezando a decir, no, Manuel Díez no va a dejar de ser alcalde, no se va a hacer el cambio en realidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque en este momento Manuel Díez es alcalde, pero no tiene ninguna concejalía, y Antonio Puerto será alcalde y tiene un montón de concejalías. Bueno, muchas cuestiones creo que te he planteado para un solo tema. ¿Se va a realizar ese cambio, para empezar? Claro. Por supuesto que se va a realizar. Yo no sé a qué se debe, bueno, esa rumorología. Bueno, sí, porque hablamos de todas las cosas, ¿no? Hay que tener claro un elemento fundamental. Y es la situación de la cual partíamos. Partíamos de un estado de bastante crispación social. Y fíjate que es difícil generar esa crispación social cuando un partido político ha tenido mayoría absoluta en la legislatura anterior y pierde estrepitosamente esa mayoría absoluta en una época de ola a favor del Partido Popular. Es decir, cuando el Partido Popular arrasa prácticamente en toda la Comunidad Valenciana, prácticamente en todos los pueblos de la Comunidad Valenciana, y podíamos hablar, contar con los dedos de una mano, bueno, las ubicaciones de otros signos políticos, y la mayoría de ellas en coaliciones. Cuando eso ocurre en toda la Comunidad Valenciana, en Aspe se pierde de una manera estrepitosa y prácticamente empatan el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí que es cierto que hay 300 votos más a favor del Partido Popular. Entonces, bueno, la gestión
entiendo que fue absolutamente nefasta y así lo reconocieron, lo reconoció el pueblo de Aspe. Y de hecho, después del resultado electoral, por aquella falta de entendimiento, por los motivos que fuesen en su momento entre Partido Socialista e Izquierda Unida, los vecinos de Aspe nos decían, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí cuando la mayoría de los vecinos no han querido refrendar al Partido Popular y se ha decantado por otras dos opciones políticas que se pueden entender perfectamente? Tenéis que hacer el esfuerzo, y así lo hicimos. Y además, como te decía, tomando medidas decisorias a nivel de instalaciones deportivas, a nivel de instalaciones culturales. Por lo tanto, lo que nos planteamos era como objetivo el pueblo de Aspe. Es decir, hay que dar estabilidad a la gestión municipal, hay que dar una coherencia de gestión, hay que unificar los programas electorales, como así lo hicimos. Cogimos los dos programas electorales, marcamos unas líneas de actuación, vamos a repartir las concejalías entre todos los concejales, y los concejales van a llevar las mismas concejalías de principio a fin. Y efectivamente la fórmula que se consideró fue que con los mismos instrumentos musicales, pues uno iba a estar de director de orquesta un tiempo y el otro iba a estar otro. Bueno, pues eso es uno de los elementos novedosos, originales, pero bueno, en definitiva también un reto de responsabilidad de cara al pueblo de Aspe, porque lo que importa, en definitiva, es que esos instrumentos toquen armónicamente y salga una buena sintonía en favor del pueblo. Yo creo que hasta este momento lo estamos consiguiendo. Lo único que se va a hacer es un relevo en la dirección de orquesta. Yo entonces seré un instrumento y tocaré perfectamente, como lo he hecho. Además, he estado muchísimos años de concejal, con lo cual no tengo ningún problema en asumir las concejalías que me correspondan, ¿no? Evidentemente después de ese proceso. Pero que no va a haber absolutamente ningún tipo de problema. Además, se va a realizar todo con absoluta normalidad, sin ningún problema, porque, como te digo, lo importante es la gestión municipal. Y de hecho, bueno, podríamos hablar de muchos elementos importantes, porque hemos dicho, bueno, hay pequeñas acciones de recuperaciones culturales, deportivas, etcétera, pero también ha habido grandes inversiones, planes de obras y servicios, que María José comentaba, el tema del río Tarafa. Es decir, hay muchísimas actuaciones que se iniciaron ya en tiempos muy anteriores, pero se han, digamos, mantenido, guiado de una manera eficaz para que todo siguiese un cauce, digamos, natural de funcionamiento en la gestión. ¿Para qué el pueblo de Aspe, a pesar de encontrarse, como todos los pueblos, en una situación económica muy complicada, estamos hablando a nivel de paro, etcétera, etcétera, que la gestión diaria, que los servicios municipales, los servicios que todos los vecinos disfrutan, sean de la máxima calidad? Aunque estemos igual o peor situación, como decíamos, de paro de otros pueblos, pero que cualquier vecino de Aspe disfrute de una actividad, una intensiva actividad social, pues como entiendo que estamos haciendo, pues prácticamente semana tras semana. Es decir, hay muchísima gente de otros pueblos que, bueno, evidentemente estamos en contacto con otros alcaldes de otras poblaciones que se extrañan de la gestión que hacemos y además con el dinero que lo estamos haciendo. Y esa va a ser la tónica y, bueno, y contestando a la pregunta, no va a haber ningún problema. En febrero será el cambio, terminaremos la legislatura, nos someteremos o se someterán quien se presente a las próximas elecciones a la voluntad popular y el pueblo volverá a decir. Por desgracia tenemos que terminar ya porque no nos queda más tiempo. La verdad es que se nos ha quedado, como siempre, algún tema en el tintero. Aún así, Manuel Díez ha dado algún que otro titular interesante, como solemos decir en el mundo de la prensa, pero no quiero dejarme una cuestión que hoy miércoles, esta noche en el Pleno, va a desarrollarse después de un tiempo sin que hubiéramos tenido a este personaje en nuestra localidad. Se recupera hoy miércoles la figura del cronista, con la persona de un gran historiador como es Gonzalo Martínez Español. Una noticia pues que tiene su repercusión porque sirve para fomentar la cultura y sirve también pues para atraer distintas actividades y distintas propuestas que pueden dinamizar la localidad, y además con una persona como Gonzalo Martínez Español sobre la que creo que hay un consenso evidente. Sí, efectivamente, bueno, uno de los elementos importantes generadores de cultura. Y también es una inversión, ya no solo a nivel económico, que yo jamás voy a entender la inversión en cultura, deportes, como un gasto, es una inversión siempre de futuro a nivel social, de convivencia, incluso de salud.
Todos conocemos la importante labor que han realizado cronistas anteriores, desde recuperar la Carta Puebla, el Mas de Consels, Juan Pedro Asencio trabajando de una manera decidida con el hermanamiento con Torrijos. Todos tenemos claro el papel fundamental que representa este cronista, el cronista de la villa. Y bueno, una de nuestras propuestas dentro de esa línea de gobernabilidad del pueblo era tratar de rescatar, solucionar, recuperar todas aquellas figuras, hemos hablado antes de premios, actividades deportivas, etcétera, etcétera, que fuesen un motor de desarrollo, fundamentalmente en este caso cultural, de nuestro pueblo. Y por supuesto nos pusimos en marcha pues, para recuperar esa figura. Pues hemos hecho un proceso en el cual tú participas de una manera activa y además te agradezco, ¿no? esa implicación, como tú comentabas. Bueno, el tema de Gonzalo pues, ha resultado o ha representado pues prácticamente una absoluta unanimidad de todas las personas que tenéis relación con la historia, con asociaciones que están implicadas en la cultura. Y bueno, y por otra parte Gonzalo, en fin, ha demostrado históricamente que es una persona que colabora siempre con cualquier persona, desde buscar, no sé, antepasados, cualquier tipo de dato que le demos. Y además es una persona que iba a decir, le cuesta guardar un secreto, no, que comparte, en definitiva, cualquier hallazgo que hace se ilusiona y se alimenta, ¿no? Compartiendo lo que ha descubierto con otras personas. Es un entusiasta de la historia, bueno, es una persona que le dedica muchísimo tiempo a este elemento. Eso no quita, evidentemente, y de aquí te lo digo por si acaso, que vamos a dejar de contar con otros historiadores, por supuesto que no, porque yo creo que sí hemos sido capaces históricamente en ASPE, y sobre todo en las etapas, digamos, últimos periodos, de potenciar mucho la cultura, deporte, etcétera, ha sido por la implicación y la colaboración de todos los que estáis relacionados en este mundo, que de una manera prácticamente altruista le dedicáis muchísimas horas a recuperar la cultura y a compartirla con todos los vecinos de ASPE. Y por supuesto yo desde aquí aprovecho para darte las gracias y a todos los historiadores que estéis trabajando en ese sentido. Pues yo aprovecho para darte las gracias y finalizar ya la entrevista. Manuel, hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente se me ha hecho corto. Hay muchísimos temas pendientes que podemos tratar en otro momento, pero bueno, esto habla a favor de esa intensa actividad que nos hemos propuesto desarrollar, y que por otra parte pues este tipo de programas son muy importantes para que los vecinos tengan información fundamentalmente de lo que estamos haciendo, que sepamos apreciar todo aquello que es nuestro, todos esos elementos, desde elementos pequeños que podemos recuperar del patrimonio como elementos grandes que en definitiva van a formar parte del, digamos, la herencia cultural o del patrimonio de todos los aspenses. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros.